Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 4. Rápidamente para que el tiempo no nos gane. Tenemos buen tiempo. Romanos capítulo 4. Y vamos a dar lectura a los versículos 16 al 21. Romanos 4, versos 16 al 21. Si ya lo tiene, diga amén para saber que ya lo tiene. Allá en casita también búsquelo, los que están conectados, y vamos a leer la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo dice? Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo él casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién era poderoso para hacer todo lo que había prometido? Dios, ¿verdad? Aquí el apóstol, aquí está hablando la carta a los Romanos, está hablando el apóstol acerca de quién, de Abraham, del padre, ¿verdad? Abraham, cómo Dios le había puesto, ¿verdad? Le había dicho: mira, vas a ser padre de mucha gente, y él creyó y él tuvo fe. Vamos a hablar ahora acerca de las pruebas que pasan en nuestra vida. Pero estas pruebas, ¿a qué nos conducen? ¿Verdad? ¿A qué conducen las pruebas? Porque dicen muchos: pastor, pues estamos pasando por pruebas, por luchas, pero ¿a qué conducen las pruebas? Pues las pruebas nos conducen a la bendición. Mire, acabamos de leer este pasaje, y en este pasaje vemos a un hombre que no puso su atención ¿cómo se dice? No puso su atención en el razonamiento humano, ni en lo que la gente piensa, porque a veces cuando nosotros pasamos por pruebas y luchas, lo primero que hacemos es, bueno, vamos a pensar de una manera, como dicen por ahí, como lógica, ¿verdad? Y decimos: se me hace que lógicamente como que esto está medio distorsionadito, porque como ahí a Abraham le dijo: mira, pues estoy poniendo de ejemplo a Abraham, mira, vas a tener un hijo. Y dice Abraham: bueno, pues pensando lógicamente a como piensa la gente, yo diría: bueno, a los 100 años, Señor, ¿podría yo tener un hijo? Pero él no pensó así, ¿verdad? No pensó, no puso su atención en el razonamiento humano, ni en lo que la gente piensa, porque la gente piensa: ¿tú vas a tener un hijo a los 100 años? ¿Cómo? Pues si a los 40 o 50 dicen los doctores: no se puede, ¿verdad? Dice uno: ¿cómo? Pero ahí Dios muestra que dentro de las pruebas nos conducen a la bendición que Dios tiene para nosotros. La bendición que tuvo Abraham es que lo hizo, ¿qué? Padre de muchas gentes, ¿verdad? Y es nuestro padre Abraham, ¿verdad? Pero no quisiera adelantarme, voy a ir poco a poquito. Entonces, él se mantuvo en lo que Dios le había dicho. ¿Y por qué digo esto? Porque, mira, hermano, este mundo, como digo al principio, tiene una forma de ver las cosas diferentes a como Dios quiere que nosotros las veamos. El mundo tiene una forma diferente de ver las cosas, de una manera distinta, y por naturaleza es un mundo lleno de aflicción o de aflicciones, y nosotros
no nos damos cuenta que a veces nosotros estamos ahí y no estamos exentos de pasar por estos momentos de aflicción. Pero nuestra seguridad no se debe de basar en la opinión del mundo. Nuestra seguridad no se debe de basar en lo que dice la demás gente, sino en lo que Dios nos enseña en su palabra. Cuando pasamos por pruebas y aflicciones, lo que Dios quiere es que tú sepas esto. Y estoy hablando de esto, hermanos, porque estamos pasando por pruebas y aflicciones. Tenemos tenemos allá a nuestro hermano, nuestro pastor Pablo está pasando por alguna situación en su vida. Está pasando por una prueba muy grande. Quizás tú estás pasando por otra, del mismo tipo, quizás no, pero de otro tipo. Y estamos pasando por diversas pruebas. Recuerden que este mundo es un mundo lleno ¿de qué? De aflicciones. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos cuál es el propósito de dicha prueba. ¿Cuál es el propósito? Porque ahí era una prueba grande para Abraham. 100 años, Señor. ¿Usted cree que en su mente él no pensaba, Señor, ¿podré yo después de 100 años? Y no solo eso, Señor, sino mira, mi esposa es estéril y también ya tiene casi 100 años. ¿Cómo es posible? Y él se quedaba. ¿Usted cree que en su mente no jugaban todas esas cosas? A veces en tu mente, vienen a tu mente todas esas cosas y empiezas a pensar, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué estoy pasando prueba? ¿Y por qué el pastor dice que las pruebas nos conducen a la bendición? Pues hoy lo vamos a aprender, hermano. Mire cómo Dios dice que aprendamos cuál es el propósito de nuestra prueba. Bueno, lo primero que Dios quiere que sepas, que la prueba por la que estás pasando debe de ser un motivo de alegría. Pero usted dirá, bueno, pastor, ¿cómo voy a alegrarme si estoy pasando por problemas, por pruebas y aflicciones? ¿Cómo me podría alegrar? Mire lo que dice la palabra de Dios. Si en realidad nosotros creemos a la palabra de Dios, mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a pasar rapidito al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, está casi después de Hebreos y sigue Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, ¿cómo dice? Si ya lo tiene, dígame, pero voy a esperar para que entienda lo que Dios quiere. Quiere que usted se alegre en medio de la aflicción, en medio de las pruebas, porque las pruebas nos van a formar. Las pruebas son las que nos forman, pero no quiero adelantarme para que usted vaya entendiendo el mensaje de hoy. Que sea motivo de alegría el que tú digas, ay, Señor, estoy pasando por esta prueba. Poco debe ser alegría. Sí, mira lo que dice Santiago 1:2. ¿Cómo dice Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Luego dice el 3, sabiendo que la prueba produce ¿qué? Paciencia. Debemos de alegrarnos, hermanos, cuando estamos pasando por pruebas, porque como dice ahí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces decimos, Señor, me alegro porque estoy pasando por pruebas. Si no estás pasando por alguna prueba, a veces debe tener uno cuidado porque decir, ¿por qué no estoy pasando por pruebas? ¿Por qué el enemigo no me ataca? ¿O por qué pasa esto? Porque quizás tu vida espiritual está de una manera no muy buena, que el diablo dice, como que no me interesa porque este es de los míos. No hace la voluntad de Dios, sino hace lo que él quiere. Pero dice el Señor, no, alégrense cuando pasan por pruebas, porque las pruebas no solo aumentan tu fe, sino que aumentan la paciencia y te hacen paciente. Entonces debemos de alegrarnos cuando estoy pasando por pruebas de aflicciones, porque Dios quiere que nosotros estemos alegres, porque Dios está usando para formación de mi persona. O sea que Dios está formándote como hijo de Dios. Recuerda, todas las yo he puesto siempre ¿cómo se dice? Siempre he puesto este ejemplo. Cuando pasa el oro que sale de la montaña hecha garras ahí con todo y vienen muchos metales, lo pasan por un proceso de fuego muy alto, un fuego tremendo. ¿Para qué? Para irlo purificando y quitando de él todo lo que está mal. Entonces, cuando nosotros pasamos por pruebas, es porque Dios está usando estas pruebas para formar tu carácter, para formar tu persona.
Por eso dice la palabra de Dios que cuando termina la prueba obtenemos gozo, porque el gozo es decir, no estoy como al principio, si ahora ya entiendo mejor, estoy más alegre, más gozoso, porque la prueba me enseñó esto, esto y esto, pero no quiero adelantarme. Entonces, cuando pasemos por pruebas, dice ahí Santiago, hermanos míos, tened sumo gozo, porque sabiendo que esto va a producir algo bueno en tu persona. De ahí va a salir algo. Dios quiere hacer algo bueno y lo que Él quiere hacer es formar tu persona como hijo de Dios. Entonces ya pusimos este ejemplo, ¿verdad? Y cuando termina la prueba, obtenemos el gozo. Ya ve que dice ahí el verso 3, vuélvalo a leer, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, ¿verdad? Entonces debemos de estar gozosos. La prueba debe de completar un ciclo. A veces nosotros somos impacientes. Ya ve el verso 2 como dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Somos muy impacientes cuando estamos pasando por pruebas. Cuando estamos pasando por pruebas y luchas, somos muy impacientes. Decimos, Señor, ¿por qué? Ya, ándale, ya quiero. Dice el Señor, no, ten paciencia. No preguntes por qué, sino pregunta para qué. Yo tengo algún propósito específico para ti, para formación de tu vida. Entonces, la prueba debe de completar un ciclo. Mire lo que dice Santiago 1:4, ahí mismo. ¿Cómo dice? Mas tenga la paciencia su obra que completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces dice el Señor, estás pasando por pruebas, por luchas, pero ten paciencia y deja que termine la prueba. O sea, debemos ser pacientes. La prueba debe de completar su ciclo y así seremos completamente perfeccionados. Cuando estás pasando por pruebas, Dios quiere perfeccionar tu vida. A veces muchas personas, hace tiempo alguna persona me preguntaba mucho, como que siento que no crezco espiritualmente. No creces espiritualmente porque no eres paciente y porque no te gozas de pasar las pruebas. Es decirle, Señor, estoy pasando por esto, dime qué debo de hacer, pero no me quiero adelantar. Las pruebas debemos dejar que complete un siglo. Miremos el ejemplo de Abraham. Mire, vamos un poquito al ejemplo de Abraham. Abraham fue sometido a una prueba de fe. ¿Y cuál era? Pues primero era una prueba medio ilógica, ¿verdad? Y usted dice, sí, pues es ilógico que una persona a los 100 años pueda tener descendencia o pueda tener hijos. Mire, para corroborarlo, vamos a ver lo que dice Génesis 17:17. Vamos al libro de Génesis. Y estoy usando la palabra de Dios porque, como dije al principio, ¿verdad? Que debemos de basarnos en la palabra de Dios, ¿verdad? No debemos de basarnos en lo que la gente dice, sino que en lo que la palabra de Dios nos enseña. Este mundo se rige por lo que la gente dice. Es que dicen por allá que va a haber esto, es que dicen que aquello, pero mire lo que Dios dice, ¿verdad? Vea este ejemplo de fe, cómo su prueba le trajo a bendición. Pues Génesis 17:17, ¿ya lo tiene? Dígame. Amén. Ok, vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Mire cómo Abraham en ese tiempo, pues yo creo que cualquier persona, ¿verdad? Dudó. ¿Qué dice ahí? Y para él fue ilógico. Dijo, ¿habrá, Señor? ¿Qué me estás diciendo, Dios? ¿Que habrá de nacer un hijo a un hombre de 100 años? Y no solo eso, sino fíjate, mi mujer estéril y luego 90 años también. Señor, ¿será algo lógico? Entonces fue una prueba de fe lógica y lógica, ¿verdad? A nosotros nos sucede lo mismo, que a veces las pruebas vienen a nuestra vida y nos suena un poquito ilógico y decimos, Señor, ¿cómo estoy pasando por esto? Pues ¿cómo me dices que cómo estoy pasando por eso? Pues si soy tu hijo, lógicamente me debe de ir bien. A mí me debe de ir de maravilla. ¿Por qué? Porque soy tu hijo, Señor, y aquí me la paso aquí en el templo, oro, leo la Biblia y dice, Señor, te estoy haciendo pasar por pruebas porque quiero aumentar tu fe, porque quiero formar tu personalidad, tu persona. Dios quiere formar la personalidad de cada uno y dice, te
permito que pases por sendas pruebas para ir limpiando todo lo que está mal en ti, pero no me quiero adelantar. Entonces, ahí vemos cómo Dios le dice a este hombre, ¿verdad? Y él se quedó, pues se rió. Fíjese, hasta se rió. Yo creo que también nosotros. Señor, pues ¿cómo voy a tener un hijo ahorita a los 62 años? ¿Cómo no? Pues yo me reiría igual. Y luego sabiendo que pues, mi esposa no puede, Señor, tampoco, pues ¿cómo? Pero dice el Señor, no pienses así. Mire el verso, vamos a ver Génesis 18, 11 y 12, para que vea que Sara era estéril y no podía tener hijos a su edad, pero el Señor, mire cómo le contestó el Señor. 18, 11 y 12. ¿Cómo dice? Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea, ya no podía tener, ¿verdad? Y luego dice ahí, se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor ya vieja. Ahí como decía, Señor, pues entonces, ¿cómo es esto? Mira, Señor, pero mire lo que le contesta el Señor en el verso 14. ¿Cómo contesta ahí? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Betel te dice ahora el Señor, ¿hay para ti algo difícil? ¿Hay para Dios algo difícil? ¿Estás pasando por senda prueba? Pero te dice Dios, ¿hay para mí hay algo difícil? No dejes que el enemigo te haga dudar. No te rías. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ¿hay algo imposible o algo que yo no pueda hacer? Sigamos leyendo. Al tiempo señalado, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Hay algo imposible para Dios? Yo te pregunto ahora, hermano, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Por qué pruebas estás pasando? ¿Por qué luchas estás pasando? El enemigo siempre te va a hacer sentir, no puedo, no puedo. Y a veces dice uno, pues es que pastor, esto no se puede decir, ¿hay algo imposible para mí? Dice el Señor, no hay nada imposible para Dios. Ni tampoco para los que aman a Dios. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que le aman de verdad. Si estás pasando por senda lucha, dice el Señor, no hay nada imposible para mí. Permíteme que veas la gloria, ¿verdad? Yo voy a hacer algo nuevo en ti. ¿Por qué pasamos por pruebas? Porque como dice por ahí, o como les he dicho, Dios está usando las pruebas para sacar de nosotros todo lo malo. Las pruebas sacan de nosotros todo lo que daña. Mire, y todo lo que daña en nuestra mente, en nuestra emoción y en nuestro corazón. Pero a veces nosotros nos volvemos incrédulos y decimos, no, Señor, creo que, o sea, no vemos lo que Dios quiere hacer con la prueba. Las pruebas por las que tú estás pasando es que Dios quizás quiere arreglar tu forma de pensar, tu forma de sentir y quiere arreglar tu corazón si está triste, dolido. De alguna manera Dios quiere arreglar tu vida. Y estas son pruebas que nos van formando. Son para sacar todo lo que te daña a ti con tu buena relación con Él. Que dices, bueno, perdón, ¿qué es lo que quieres arreglar, Dios? Pues quizás quiero arreglar tu forma de cómo vives o cómo manejas tu tiempo, porque a veces no tomas tiempo para estar conmigo, en relación conmigo, orando, manteniendo una comunicación a través de la palabra de Dios, orando, estando aquí. Dios quiere formar en tu mente esa fe que necesitas, en tus emociones, que dices, bueno, pues a veces como que sí voy y como que no voy, sino Él quiere que tú sepas que Él es tu Dios, que te esfuerza, que te ayuda y te da, y te da ese volver a ese nuevo amor que digas, aquí quiero estar todos los días, Señor. No hay otra cosa más que quiero que estar cerca de ti y arregla tu corazón. Si hay algo que te ha herido, Dios quiere sanar tu corazón. Santiago nos dice que debemos de tener sumo gozo al pasar por los días de las pruebas. Y cuando estamos pasando por esto, hermanos, mire, yo pasé por una prueba muy grande hace años
Hace años uno de mis hijos tuvo cáncer. Y siempre que vienen las pruebas fuertes, siempre nos preguntamos, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Pues si soy tu hijo. Señor, ¿por qué? Por si soy tu siervo. Señor, ¿por qué? Si me la paso. Nunca preguntamos al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es la enseñanza que tú tienes para mí? ¿Por qué esta prueba, Señor? ¿Para qué? ¿Qué quieres enseñarme? Es lo que debemos preguntar. Porque lo primero que pasa es cuando pasamos por una prueba es, no, Señor, hasta, discúlpame, Señor, a veces tomamos la libertad de decir, ¿te pasa, Señor? Pues si yo me la paso en la iglesia, soy un buen hijo tuyo. ¿Cómo es posible que yo pase por esto? Mira, tu siervo que su hijo esté enfermo, dice, algo quiero enseñarte. Y el Señor me enseñó a confiar más en Él. Nos enseñó como familia a que en el amor de Dios debe de haber unidad, porque como familia, pues sí, pasamos por pruebas, pero fíjese, cuando está la prueba es cuando nos unimos, es cuando nos apoyamos unos a otros, porque cuando no hay pruebas, cuando no hay luchas, el hijo por allá haciendo lo que quiere, el papá por acá, pero dice el Señor, no, a veces te hago pasar por pruebas para que veas que debes de acercarte en amor a mí. Dios me enseñó que debíamos de acercarnos como hijos a Él y reprobamos la prueba. Créame, créame. No me gozo de decirlo, pero reprobamos la prueba porque en lugar de que hubiera unión, hubo mucha desunión. Pero de todas maneras Dios manifestó su poder y fue sanado este hijo mío. Pero hubo un rompimiento. ¿Por qué? Porque no hubo el suficiente entrega y decir, Señor, sí, sino nomás nos preguntamos, ¿por qué? Más bien no quisimos aprender lo que Dios quería para nosotros. Hasta después lo aprendimos. Entonces, cuando pasas por sendas pruebas, no preguntes para qué, sino más bien pregúntale, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Algo bueno tienes, tienes para mí. Abre mi entendimiento, abre mi entendimiento con el poder de tu Espíritu Santo. Abre mis ojos, Señor, para que yo pueda ver cuál es el propósito de esta prueba. Porque a veces pasamos y pasamos por pruebas y seguimos, pero seguimos siendo los mismos. No hay un cambio en nuestra mente, no hay un cambio en nuestra emoción, nuestro corazón sigue igual, dolido y todo. Pero dice el Señor, gózate en la prueba y pregunta para qué y sigue mi palabra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo encontrar el gozo en estas dificultades? Solo miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él fue, si vamos a Isaías, decía Isaías, varón de dolores, ¿ya? Pero lo maravilloso es de que por su llaga fuimos nosotros curados. El ejemplo que tenemos es de nuestro maestro que padeció la prueba que Él pasó. Es una prueba de las más grandes y quizás muchos dijeran, pues yo no la aguantaría. Inclusive él que decía, Padre, que pase de mí esta copa si es posible, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y detrás de todo ese sufrimiento y de toda esa prueba y de toda esa lucha vino una bendición grande. ¿Y cuál bendición grande fue? La salvación del mundo entero. La salvación del mundo entero. Dios salvó al mundo a través del sacrificio vicario de Jesucristo. Entonces, detrás de una prueba siempre viene una bendición y el ejemplo lo tenemos en el Señor. Dios quiere hacer grandes cosas contigo, Betel. Dios quiere hacer grandes maravillas, pero lo que Él pide es que tú estés dispuesto a ofrecer tu vida, decirle, Señor, aquí está. Y si y en las tribulaciones te sientes triste y te sientes como desesperado, mira, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es pedirle, Señor, aumenta mi fe, porque para que mi fe no falte y yo pueda trabajar fielmente para ti y tenga siempre el deseo de adorarte, siempre el deseo de estar contigo. ¿Qué vamos a hacer en los momentos de prueba? Pídele al Señor fe. Acuérdate que la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando te hace falta, dile, Señor, dame esa fe.
Pero no una fe en decir, porque la gente por lo regular, el mundo dice, pues yo tengo fe en esto, y por eso tienen tantos dioses y esta cruz y esto y aquello. Nosotros tenemos fe, pero ¿cuál fe? Señor, aumenta mi fe en ti, Señor. Aumenta mi fe en Cristo Jesús, porque Él es el único que puede sacarme de esta prueba, porque Él es el único que puede ayudarme. Dame fe, Señor, de que tú vas a obrar. Y si no entiendo la prueba por la que estoy pasando, solo recordemos que Dios tiene algo bueno para ti. Dios tiene algo bueno para ti. Recordemos que detrás de la prueba siempre hay algo bueno. Dios tiene algo bueno. No preguntes por qué estoy pasando esto, sino más piensa y di, Señor, estoy pasando esto por algo. Tú tienes algo bueno, Señor, algo bueno para mí. Algo Dios tiene para nosotros. Pero cuando estamos pasando por el tiempo de pruebas, hermanos, no digamos, Señor, sino no te alejes, porque es lo primero que hacemos. Digo, me cuento, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Tenemos una prueba, nos vamos no voy al templo. ¿Por qué? Porque me siento triste y porque pues ahí nadie se da cuenta si yo estoy triste, si yo me siento así como, no, pues ahí ni me toman en cuenta. Ven que yo ando así, hermano, oramos por ti. Aunque tú no lo sepas, el pastor se la pasa a veces 24 horas de rodillas. Son las 2, 3 de la mañana y el pastor está orando. ¿Por qué? Porque siente uno la comezón, ¿verdad? Cuando está sirviendo al Señor, el Señor, sientes algo aquí y sientes el pesar. Ahora yo entiendo ¿cómo se dice? A mi papá, cuando él decía, a veces me siento así como pesado, como angustiado, porque a veces los pastores llevan la carga de todos, de toda la iglesia. Porque a veces venía que la hermanita fulanita y la otra, que el problema de y él se la pasaba, Señor, tu iglesia, Señor, la hermana tiene este problema, el hijo de perdición de esta hermana, el hijo de Señor, por favor, ten misericordia, sana, y carga, el pastor carga el peso de toda la iglesia. Pero el Señor dice, no, yo aligero tu carga, tira todas mis cargas a mí. Yo voy a cargar, porque para esto vine en la cruz, para que todo el que trae carga, traiga sus cargas a mí. Venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Entonces, después de toda la prueba, viene algo bueno. Y ya vemos el ejemplo de Jesús. Lo bueno que vino es que salvó a todo el mundo después de la prueba. Tú vas a pasar por pruebas y luchas. Y por último, déjame decirte que debemos de dar tiempo para que podamos ver los resultados. Sé paciente, sé paciente. Estamos pasando por pruebas, pero dice el Señor, sé paciente. ¿Por qué no eres paciente? Dice el Señor, a veces te impacientas de más. Fíjese, Abraham de 100 años. Dios le había dicho, vas a ser padre de mucha gente. Y claro, él se reía porque decía, Señor, 100 años y todavía no hemos podido tener un hijo. Pero lo grandioso de esto es que sí, Dios cumplió, ¿verdad? ¿Nació quién? Isaac. Y después de ahí, de Isaac salió ¿qué? Las 12 tribus y empezó el pueblo de Dios y fue una nación grande. Y no solo eso, hermanos, sino que de ahí, de esa descendencia viene el Señor Jesús. Y de ahí somos salvos todos y ahora somos una nación. Y por eso dice que le decía, mira las estrellas, así va a ser. Y nuestro padre Abraham, y ahí, ¿verdad? Gloria a Dios, porque ahora nosotros somos también parte de ese pueblo. No solo era a los israelitas y a los judíos, sino también a los gentiles, dice Pablo. Ahora gocémonos porque dentro de eso entramos nosotros. Y ahora yo creo que si Abraham viera desde allá de los cielos, dijera, Señor, maravilloso, Señor hermoso, puedo ver una gran nación, tu pueblo que te ama, tu pueblo que te sirve. Gracias, Señor, porque usaste a este humilde
Persona que nadie creía, 100 años, Señor, pero tú lo usaste. Dios tiene su tiempo. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. A veces nosotros decimos, Señor, pues ya se acabó esto. Pero dice, Señor, Pablo, ¿cuánto tiempo pasó? Nunca se quitó ese aguijoncito, esa enfermedad que Pablo tenía. Le dijo, bástate mi gracia. Y el Señor te dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de gozar, pero la prueba tiene su tiempo. Lo único que tienes que decirle, Señor, aumentanos la fe y danos paciencia. Danos paciencia para poder esperar en ti. Después de la prueba viene la bendición. Alégrate, hermano, cuando pases por pruebas y luchas, porque esto va a acrecentar tu fe y te dará paciencia, formación a tu vida y sobre todo la victoria. Porque hay victoria, hermanos. Y vienen las bendiciones de parte de Dios para nosotros como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un plan maravilloso, ya lo escuchamos. Dios tiene un plan y dentro de ese plan quiere bendecirte, quiere bendecir a tu familia, quiere transformar a tu familia, pero tienes que ser paciente y obediente a la visión de Dios. Dios tiene un plan. Y si estás pasando por sendas pruebas, gózate, dile, Señor, es que ahí viene la bendición. Y el enemigo quiere opacar, pero no, lo reprendemos en el nombre de Cristo, porque el tiempo del Señor ha llegado. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere bendecirte. Cristo viene, que no haya falta de fe en ti, sino que tú digas, Señor, confío en ti. Confía, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Debemos de confiar, hermanos. Entonces las pruebas no son otra cosa más que para formarte, para ayudarte y para bendecirte. Después de la prueba viene la bendición y Dios tiene bendiciones grandes para nosotros como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Parece que no lo oigo convencido. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene bendiciones para nosotros. Lo primero que tiene es bendición para tu familia. Él quiere salvar a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tus familiares, padrinos, lo que sea. Dios quiere salvar, pero Él quiere que seas paciente y seas obediente a su palabra, que seas obediente a la visión que Él tiene. Él te ha dicho, yo estoy contigo, como lo estuve con Abraham, como lo estuve con Moisés, como lo estuve con Pablo, como lo estuve con Pedro. Yo soy tu Dios. Solo tienes que confiar. Y si no tienes fe, tienes que decirle, Señor, que mi fe no falte. Dame esa fe necesaria para poder seguir adelante, porque vamos a tener pruebas, hermanos. Mientras más te acercas el enemigo, más pruebas y luchas te va a poner. Pero debemos de decirle, no, yo confío en el Señor porque Él ya te venció y te puso por los estrados de nuestros pies y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y como iglesia, Dios te dice ahora, viene la bendición. Hace falta únicamente que tú te comprometas. Acuérdense lo que estábamos estudiando, ¿verdad? Primero que número uno, ¿qué era? A ver, acuérdense, número uno, ve que no estamos. Número uno, identifícate. Número dos, contribuye. Número tres, satúrate. Número cuatro, capacítate. Y número cinco, gana almas. La bendición ya viene, hermanos, pero nos hace falta decir, sí, Señor, ya estoy yo bien, ya entendí cuál es tu plan, ya estoy bien, me voy a meter, sí, Señor, eso es lo que quieres, vas a bendecirnos, sí, voy a contribuir con qué, con mi tiempo, mi vida, Señor, mi dinero, porque todo lo que tengo es tuyo. Viene la bendición de parte de Dios, no te la pierdas. Y después dice, satúrate, decirle, Señor, satúrame con el poder de tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sé que el enemigo va a venir a tirarme dardos en mi mente, en mis emociones y mi corazón, pero que la sangre de Cristo Jesús me cubra para que nada ni nadie me aparte del amor hacia ti, Señor, y de este plan que tú tienes para nosotros. Y después decir, capacítame. ¿Cómo me capacito, Señor? Tu palabra
voy a escudriñarla, voy a capacitarme viniendo aquí para que tu palabra, a través de tu palabra me hables y me enseñes qué es lo que debo de hacer. Y número 5, Señor, ayúdame a ganar almas, que esa sea tu pasión, apasionate. Mire, cuando un jugador de fútbol sale a la cancha, no crea que sale a jugar a la cancha nomás por divertirse, sino están apasionados, dicen, no, yo tengo que hacer que mi equipo gane y tenemos que ser el número 1. El Señor dice, apasionate por un alma y decir, Señor, yo no quiero irme de este mundo sin decir, gané almas para ti, no una, dos, sino gané a mi hijo, gané a mi pareja, gané al vecino, gané a la vecina, que yo gane almas para ti, Señor, que sienta yo ese deseo de ganar almas para tu nombre. Había un hombre como hemos visto cuando estudiamos, él decía, Señor, dame Escocia o me muero. Y créame que lo logró. Él ganó mucha gente para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios y decía, no, Señor, yo no me quiero ir, yo quiero Escocia. Y nosotros tenemos que decir, Señor, nosotros queremos toda esta área para tu gloria. Queremos toda esta gente de alrededor para tu gloria, que conozca el evangelio tuyo, que venga a los pies de Cristo. Señor, queremos toda la gente que hay alrededor, pero primero empiézalo aquí, con mi familia, con mis hermanos, con mi hijo, con mi pareja. Después de la prueba viene la bendición. Y si estamos pasando por pruebas, es que ya viene la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces póngase de pie y dígale, Señor, estoy aquí dispuesto para tomar esa bendición. Lo único que te pido, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Padre, en esta hora te agradecemos porque nos permites estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, Dios, porque tú tienes un plan específico para nuestras vidas. Por eso estamos aquí, Señor, porque tienes un plan específico para nuestras vidas. Y nos dices que a pesar de las luchas y pruebas, siempre busquemos, Señor, decir, Señor, ¿para qué? Que aumenta nuestra fe para poder salir adelante de esta prueba y ser formados, Señor. Forma nuestro carácter, forma nuestras emociones, forma nuestra vida para que podamos vivir de victoria en victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres el ejemplo de ejemplos, que ayúdanos a vivir como nuestro maestro, siempre gozosos de servir en el reino tuyo, Señor. Ayúdanos a servir. Padre, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Y gracias, Señor, porque nos dices que la bendición viene. La prueba se acabó, la bendición viene. Milagros y prodigios sean hechos por el poder tuyo en medio de nosotros, Señor. Lo confesamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Él dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, tú lo harías, oh Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús, con todo respeto, Señor, te decimos que la prueba se acabó en el nombre de Cristo. Y hay bendición para tu iglesia, Señor. Hay bendición en el nombre de Cristo. Tomamos, Señor, las promesas tuyas y las hacemos nuestras en Cristo Jesús. Tú dijiste, Señor, que así sea y lo confiamos, Señor, en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, y ayúdanos a adorarte, a bendecirte y a vivir, Señor, para ti, Señor, siempre, Señor, obedeciendo lo que tú tienes para nosotros como hijos. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.